Listo, muchachos, ya ahí se nos está grabando la sesión que se me había olvidado activarlo. Pero bueno, como les decía, vamos a ver hoy el tema 4, ¿verdad? Que son varios puntos que vamos a estar analizando que forman parte de la lección de la semana 9. ¿Qué es lo que vamos a estar analizando? Bueno, vamos a hacer un repaso de conceptos, ¿verdad? De lo que son los casos de prueba. Vamos a ver lo que es la parte de estructura de un caso de prueba, nomenclatura, técnica de diseño y conclusiones. Ok, tal vez esta primera parte vamos a avanzar un poquito rápido, a buen ritmo, ¿verdad? Puesto que es más que todo como un repaso de lo que hemos estado viendo, de lo que hemos estado analizando. Ok, entonces, en esta primera sesión número 1, ¿verdad? De lo que son los conceptos de los casos de prueba, a nivel general, lo que tenemos que tener claro nosotros, ¿verdad? Son las definiciones generales, ¿verdad? Lo que son las estructuras de los casos de prueba, lo que es todo lo que es la parte de las nomenclaturas, consideraciones que tenemos que hacer, ¿verdad? O que deberíamos de tener a la hora de elaborar los casos de prueba cuando estamos trabajando de una manera heurística o de una manera a nivel de hipótesis, que eso no lo hemos visto en detalle, pero lo vamos a ver en esta sesión de esta semana o la próxima. Y vamos a ver todo lo que es la parte de las pruebas y las observaciones. ¿Ok? Entonces, a nivel de calidad de software, ¿verdad? Se dice que es el nivel de concordancia con los requisitos funcionales y de requerimientos explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo explícitamente documentados y con las características implícitas que se espera de todo software desarrollado profesionalmente. Okay, esto según Pressman en el 92. Entonces, vean qué importante todo esto que está aquí comentado, ¿verdad? Que dice que es la concordancia de los requisitos o requerimientos funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos. O sea, ¿qué es lo que nos están definiendo? Pero no solo nos vamos a quedar con lo que nos están pidiendo a nivel de requerimientos, ¿verdad? Sino que también tenemos que considerar los estándares de desarrollo, ¿ok? Y como estándares pueden ser estándares internos a nivel de la empresa o un estándar externo y demás. Entonces, cuando pasamos a lo que es la parte ya de las pruebas de software, dice que es el proceso de ejercitar o evaluar un sistema o componentes de un sistema en forma manual o automática para verificar que satisface requerimientos específicos o para verificar diferencias entre los resultados actuales y los resultados esperados. ¿Ok? Ahí a eso nos referimos nosotros cuando estamos haciendo pruebas de software. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el testing o qué es la prueba como tal? Bueno, consiste en cuestionar un producto con el objetivo de evaluarlo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer un testeo, vamos a hacer una prueba. ¿Ok? Y vamos a obtener información respecto al producto con el objetivo de informar a los encargados de la toma de decisiones. Ok, cuando nosotros hacemos el testing como tal, o cuando nosotros vamos a empezar a hacer esa evaluación del software, al final lo que nosotros vamos a es entregar, ¿verdad? A los encargados, ya sea a los desarrolladores, a los que toman las decisiones, esos resultados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos diferentes evaluaciones, podría ser una evaluación de seguridad, ¿verdad? Donde nosotros le vamos a decir, bueno, vea, a nivel de seguridad, actualmente su sistema puede contar con o tiene las siguientes brechas, ¿verdad? Entonces empezamos a informar para que ellos empiecen a solventar las condiciones que se están dando, ¿ok? Dentro de la definición de un caso de prueba, ¿verdad? Dice que un caso de prueba es un proceso detallado que busca probar, evaluar una funcionalidad o requerimiento particular, parcial o totalmente. ¿Ok? Entonces, el caso de prueba lo que busca es probar o evaluar una funcionalidad. ¿Ok? Entonces, vean qué importante. Lo que es las pruebas de software, nosotros vamos a evaluar un producto o estamos evaluando el producto como tal. Cuando nosotros hablamos de testing de software, ¿verdad? Es un producto completo. ¿Con qué? Con diferentes tipos de pruebas, ¿verdad? En diferentes niveles, ¿ok? Cuando nosotros vemos la definición del caso de prueba como tal, salimos del macro, ¿verdad? Que es pruebas de software
al micro, que sería el caso de prueba, porque ahí sí ya estamos probando una funcionalidad particular, ¿verdad? Y esa funcionalidad particular puede ser a nivel de código, puede ser a nivel de rendimiento, puede ser a nivel de seguridad, etcétera, 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 ¿verdad? Y puede ser que en un caso de prueba yo utilice una herramienta y en otro caso de prueba utilice otra herramienta y en otro caso de pruebas estoy realizando, no sé, pruebas de aceptación, estoy utilizando pruebas manuales. Entonces, son diferentes estrategias que yo voy a definir para poder realizar la evaluación o para poder probar la funcionalidad particular en los casos de prueba. Y las pruebas de software son todos estos casos de pruebas o el conjunto de casos de pruebas establecidos. ¿Ok? Entonces, voy a pasar por acá. A nivel de definición de caso de prueba, ¿qué es lo que tenemos? Dice que un caso de prueba que revela un problema se considera exitoso, ¿verdad? Al final de cuentas, ese es el objetivo de los casos de prueba, lograr encontrar defectos u errores, ¿verdad? Que se hayan podido cometer. Dice, un caso de prueba exitoso es sinónimo de haber encontrado defectos y un buen caso de prueba tiene una alta probabilidad de encontrar defectos. ¿Ok? Son diferentes formas de verlo. Tenemos la naturaleza de los casos de prueba. Dice, aun cuando el caso de prueba sea muy sencillo, este es una pérdida de tiempo si es irrelevante para. Que vea qué importante, nosotros no vamos a definir un caso de prueba, ¿verdad? Por definirlo o por realizar alguna validación y demás, ¿verdad? Nosotros tenemos que definir un caso de prueba que me permita a mí evaluar una funcionalidad y buscar o tratar de encontrar un defecto, ¿verdad? Y no importa si es muy sencillo o es muy complejo, ¿verdad? Sin embargo, se dice, ¿verdad? Que un caso de prueba sencillo, complejo, yo le agregaría ahí la palabra, es una pérdida de tiempo si es irrelevante para determinar cumplimiento de requerimientos. Ok, si no es un requerimiento puntual, entonces, ¿para qué ustedes están definiendo un caso de prueba para algo que no les han solicitado? ¿Verdad? No tiene sentido. Ok, evaluar idoneidad o completitud de la versión. ¿Ok? Determinar satisfacción del usuario, ¿verdad? Ayudar en el afinamiento del desempeño, estimar la capacidad del sistema, validar suposiciones o generar información para mercadeo. ¿Ok? Vean qué importante que nosotros tenemos que estar claros que nosotros vamos a probar únicamente lo que debería de tener el sistema. ¿Ok? No más, no menos. Entonces, es importante tener esa condición de la naturaleza del caso de prueba. A nivel de estructura, ¿verdad? Dice que un caso de prueba tiene la siguiente estructura básica, ¿verdad? Tiene una preparación que dice que prepara las condiciones requeridas para la prueba, tiene la etapa de entradas, ¿ok? Que dice que son los pasos o las etapas del caso de prueba, cómo se va a ir desarrollando, y tenemos la etapa de resultados o la fase de resultados, que es donde se revisa, ¿verdad? Para verificar y tener bueno, un veredicto o un resultado positivo o negativo, ¿verdad? Si el caso de prueba, o si los resultados obtenidos, perdón, son satisfactorios, entonces el caso de prueba, digamos que pasó, se da por positivo, beneficioso, ¿ok? Y si no, por el contrario, entonces es un fallo que nos va a generar un registro de un defecto, ¿verdad? Y viene para atrás el proceso luego de corrección como tal. Dentro del detalle como tal, ¿verdad? ¿Qué es lo que debería de tener un caso de prueba? Entonces, esta es un poco la estructura que hemos estado trabajando, ¿verdad? Vamos a tener un nombre, un identificador, vamos a tener una descripción, el objetivo de la prueba, requerimientos o precondiciones, requisitos o precondiciones, perdón, los pasos a seguir, los resultados esperados, por ahí tenemos una prioridad, datos a utilizar y el tipo de prueba. Vean qué importante, aquí le estamos agregando un factor más que no hemos visto, ¿ok? O que no habíamos detallado. El tipo de prueba que nosotros estamos realizando, ¿verdad? En algunos casos es importante determinar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy yo probando? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el punto en el cual yo me encuentro que voy a empezar a hacer los análisis? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tipo de prueba estoy realizando?
Dentro de las consideraciones, ¿verdad? Ya todo esto, por eso voy un poquito rápido porque ya todo esto lo hemos discutido, ya todo esto lo hemos visto, ¿verdad? Dice que lo que vamos a hacer es validar funcionalidades y o comportamiento del sistema que se vaya a probar, ¿verdad? Debe ser atómico, ¿ok? Que debe validar una única funcionalidad o comportamiento, ¿ok? Debe tener una alta probabilidad de encontrar errores, como ya comentamos, que corresponda a alguna de las preguntas discutidas anteriormente y que no debe ser ambiguo, ¿ok? Debe ser claro en todos sus componentes, ¿ok? Recuerden esta parte de la ambigüedad, ¿verdad? Que cuando nosotros definimos un caso de prueba, ese caso de prueba tiene que ser comprendido por cualquier persona, ¿verdad? No necesariamente quien redacta o quien elabora el caso de prueba va a ser la misma persona que lo va a ejecutar, ¿verdad? Entonces no debe de caber la ambigüedad de qué es lo que yo estoy o qué es lo que se debe de realizar, o cuando estamos obteniendo resultados, ¿verdad? Cuando estamos documentando los resultados, igual, ¿verdad? Los resultados deben de ser claros, ¿ok? O los datos que estamos poniendo con los cuales vamos a probar también tienen que ser claros. No debe caber ahí ningún margen, ¿verdad? Para que algo sea ambiguo, que una persona piense una cosa y otra persona piense otra, ¿ok? Dudas con este repaso, chicos, de lo que es la parte de casos de prueba y demás. ¿Estamos bien? Estamos bien, profe. Estamos bien. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Práctica número 1 del día de hoy, ¿verdad? Hoy tenemos como 9 prácticas. Bueno, en todo el tema 4 tenemos como unas 9 prácticas, entonces vamos a ir trabajando. Ok, vamos a ver, muchachos, así de manera rápida, ¿verdad? Van a formar equipos de 2 personas. Tengo ahorita 31, ¿verdad? Deberían de ser entonces 15 personas y solo un grupo de 3, ¿ok? Dice, dado los conceptos y consideraciones discutidas anteriormente, defina 3 casos de prueba de algún sistema que utilizan actualmente en su trabajo, ¿ok? Entonces, para no hacer como mucho tiempo, no hagamos 3, ya llegó el 32, qué excelente, ¿verdad? Entonces, igual lo vamos a trabajar en parejas, este caso de prueba. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Van a trabajarlo, ¿verdad? Como indica acá, en parejas. Actualmente ustedes son 32, entonces lo trabajan en parejas. En lugar de 3 casos de prueba, me van a definir 2 casos de prueba, ¿verdad? Que vayan a realizar alguna prueba, digamos, en algún sistema que ustedes utilicen actualmente. Si no trabajan, algún sistema tienen que utilizar, ¿verdad? De algo, ¿ok? Un sistema, digamos, que sea funcional y demás, ¿ok? Entonces, van a definir 2 casos de prueba. Eso sí, me van a decir más o menos de qué es el sistema y demás. Tienen 15 minutos para definir los casos de prueba, ¿verdad? Y entregar las hojas respectivas al finalizar. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Van a entregar 2 casos de prueba con la estructura que vimos, ¿verdad? Esos casos de prueba le van a poner nombre, ¿verdad? Y apellido de las 2 personas que lo están trabajando. Tenemos 15 minutos para 2 casos de prueba. Siento yo que más que suficiente. Y vale un 2%, un 1% cada caso de prueba que esté bien hecho. ¿Ok? Entonces, las prácticas vamos a irlas desarrollando de esa manera. Entonces, estas van a tener que subirlas. ¿A dónde? Las van a subir al chat. Déjenme ver si está habilitado. Creo que ustedes pueden subir documentos. Bueno, si no, vamos a ver y yo las descargo. Sí, sí, súbanlas al chat. Me lo sube solo una persona de cada grupo, de cada pareja. ¿Ok? Y yo los voy a después a revisar. ¿Ok? Y equivale a un 2% cada caso de prueba que esté bien hecho, ¿verdad? Si tiene algo malo, pierden 1%. ¿Ok? 1% cada caso de prueba. ¿Está claro, muchachos? ¿Dudas? Ustedes hacen las parejas, ¿verdad? Los documentos me tienen que subir con el nombre de las 2 personas. Profe, Señor, la presentación ya está en el campus. la presentación ya está en el campus, sí, señor. Ok. Déjeme revisar, pero estoy seguro que sí. Sí, ya está en el campus.
¿Ok? Entonces, muchachos, no les voy a dar 15, les voy a dar 18 minutos, o sea, 9 minutos por cada caso de prueba. Están sobrados de tiempo. Ojo, lo van a trabajar 7:45. Es más, les voy a habilitar para ponerles tiempo. Les voy a habilitar acá en el campus, mientras igual lo van trabajando, les voy a habilitar en el campus una carpeta donde me lo van a subir. ¿Ok? Y a las 6:45 cierra y no doy más tiempo. ¿Verdad? Vamos a trabajar limitado a esos 15 minutos. 6:45 cierra. Consideren los tiempos. No hay ni un minuto más, profe, que ya no estoy. Nada. 6:45 cierra. Profe. Señorita, perdón. Profe, la pregunta es que, perdón, tal vez fue que me lo perdí. ¿Dónde agarro el template? ¿O uno nada más lo agarra del Excel que nos había dado anteriormente? Ajá, del Excel que ya les había pasado. Okay. O igual ahí están, digamos, como las partes, ¿verdad? Ok, del Excel. Ok, genial. Perfecto. Entonces, se unen en parejas. Ya les habilito eso. Igual, eso lo habilito en un minuto. Y 6:45 retorno y sigo con lo siguiente, ¿verdad? Trabajamos, muchachos.
Profe, Sí, dígame, Karen. Solo para confirmar, tipo de prueba fue eso, como regression, smoke test, UAT, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias. Profe, Señor, ¿a qué hora se tenía que entregar? Disculpe. 6:45. Ok, Quedan gracias. 5 minutos. Ok. Ok. Profe, Señor, ¿y dónde lo subíamos? en el campus, en Ah, ok, semana 7, hay una sección en actividades que se llama práctica número 1. ok, gracias. Semana 8, profe. Perdón, sí, semana 8. Estoy malísimo yo. Profe, Señor, puta, los dos tienen que subir el archivo o solo uno. no, solo uno y mientras contenga el nombre de los dos, no hay problema, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Profe, está por ahí. Sí, dígame. Era solo uno, ¿verdad? Que lo ¿Cómo subía. solo uno? Ah, sí, solo uno, solo una persona lo sube. Ok. Con el nombre de los dos, ¿verdad? Sí, ahí está el nombre, sí, de los Sí, casos de prueba. listo. Profe, y viera que tenía otra pregunta. Ajá. Creo que para hoy habíamos dejado un avance, no habilitar ningún espacio para subirlo de proyecto. Sí, eso precisamente estaba revisando en este momento que sí, que el avance estaba para hoy y no veo en dónde les habilité eso. Ya se los habilito. Se Está los bien. habilito hasta las... Eso se los iba a comentar ahora, pero se los habilito hasta medianoche. Entonces, ya casi Ok, lo habilito. perfecto. Gracias. Ay, profe, una cosa acerca del proyecto. Es que vieras Sí. que el feedback que se nos dio fue solo uno hay que subirlo, pero no nos dio feedback del documento en sí. Entonces no sé si eso fue como No, que... es que vamos a ver, habían unos que sí les hice como una retroalimentación,
Si el primer documento estaba bien, entonces está bien. O sea, depende de la nota. Si la nota es que creo que solo 2 grupos, no recuerdo si el suyo, 2 grupos tuvieron 100. Sí. Entonces, si tuvieron 100, no hay retroalimentación. Bueno. Si tuvieron un 90, sí. Si tuvieron un 80, también. Y así, pero si tuvieron 100, no hay retroalimentación. Ok. Entonces, digamos, nosotros habíamos agregado el test plan, pero parece que era para esto. Pero bueno, en fin, lo agregamos. Sí, no importa. Pero lo habíamos hecho con el IEEE. Tenemos que pasarlo al formato del PPT que usted nos pasó la semana pasada, ¿verdad? No. Déjelo en IEEE. Bueno, ok. Gracias. Bueno. Profe, Okay, disculpe, ¿a dónde subimos la práctica? Es que no me sale el espacio. Estaba en semana 8 y no le sale porque cerraba a las 6:45. Profe, bueno, yo tengo que ser a las 6:45, de hecho. Yo desde las 6:44 no la veo. Es que me faltaba refrescar. Pero está raro, porque sí, desde a las 6:45 está, y esto no, o sea, yo no lo cierro antes. Vamos a ver. Todas las entregas. Vamos a ver, en mi reloj son las 6:45, casi las 6:46. 2 minutos más por prácticamente solo para que lo suban. Y si a las 6:47 no lo subieron, ya no lo subieron. Denle en refrescar porque yo lo acabo de habilitar y prácticamente tienen 1 minuto. Listo, vamos a continuar, muchachos. Sí, ¿alguien tenía una duda? ¿Solo lo sube una persona o lo suben las dos? Solo una persona. Ok, gracias, profe. Profesor, ahorita que la compañera estaba hablando, lo de la entrega del proyecto era, ¿verdad? Una persona lo subía por grupo. Sí, nada más una. Ok, estoy viendo las calificaciones y no me sale, entonces... Por eso la calificación yo se la pongo, o la retroalimentación se la pongo a la persona que subió el documento. ok. Esa persona tiene que retroalimentar a los demás miembros del grupo. Ok, entendido. Sí, o sea, la persona que la subió, yo a ellos retroalimento. Ok. Profe, pero eso era el avance 1, del avance 2 todavía no ha habilitado el espacio, ¿verdad? No, es que fue que se me olvidó, pero ya casi se los habilito, y ese se los habilito para que lo puedan subir inclusive hasta mañana, no hay problema. Igual no lo voy a revisar hoy en la noche, entonces ahí se los habilito con un día más. Sí, dígame. Profe, vieras que cuando estábamos entregando lo de los casos de prueba nos salió un error y le tomamos exactamente una foto para que lo vieras. Mándemelo al chat privado. Ok, perfecto. Ya se lo enviamos. Profe, se lo acaba de enviar. Listo, bueno, muchachos, vamos a continuar. Ok, seguimos con este punto. Bueno, yo ahorita le contesto la muchacha que me habló de que le dio un error. Ahorita lo veo. En el receso lo veo. Ok, vamos a continuar, ¿verdad? Acá lo que tengo, bueno, continuando, esta era la práctica. Yo esto después lo reviso y ahí les pongo la nota a cada persona que lo subió, ¿verdad? Que subió estos casos de prueba, ¿ok? Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve o cómo se desarrolla, digamos, un caso de prueba, que fueron un poco las plantillas que estuvimos viendo y estuvimos haciendo ejercicios y demás, ¿ok? Pero igual ahí les queda un poquito como para repasarlo y demás. Ok, continuamos con lo que es la parte heurística o de lo que son la parte heurística a nivel de revisión basado en hipótesis, ¿ok? Y lo que es la diferenciación entre lo que es testing prueba y lo que es un checking, ¿ok? Básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá cuando estamos trabajando, cuando estamos realizando los casos de prueba o el testing de software? Ok, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una definición heurística, ¿ok? Que dice que es un método fiable donde se utiliza una hipótesis, ¿verdad? O suposición para resolver un problema, tomar una decisión o completar una tarea, ¿ok? Entonces, vean
que nosotros cuando empezamos a definir los casos de prueba, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a empezar a ver cómo empezamos a definirlos, nosotros partimos de una hipótesis, ¿verdad? Y así es como nosotros planteamos esos casos de prueba, donde nosotros, dada la experiencia que tenemos o del análisis que hemos estado realizando y demás, cuando vamos a probar una funcionalidad, entonces nosotros tenemos que hacernos una idea, ¿verdad? De en dónde puede fallar o cómo podría fallar ese sistema. Entonces, de ahí empezamos nosotros a trabajar con esas definiciones heurísticas, ¿ok? Partiendo de una hipótesis donde nosotros decimos, a mí me suena de que si en este proceso le meto diferentes datos, lo puedo botar, ¿verdad? O si hago tal transacción, quiero ver si va a funcionar o no va a funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Partimos de esas suposiciones. Entonces, dice que la definición propiamente heurística dice que nos ayuda a reformular una idea, funcionalidad, de manera que podamos ver otras alternativas y encontrar suposiciones que fueron realizadas sobre dicha idea o funcionalidad. Como tester usamos la heurística para encontrar posibles escenarios en los cuales el sistema presenta un comportamiento no esperado, ¿verdad? Que es un poquito lo que les estoy explicando, ¿verdad? Que nosotros vamos a empezar a hacer, perdón, o vamos a empezar a definir ciertas pruebas de manera que nosotros creemos que el comportamiento del sistema no va a ser el correcto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir viendo acá? Dice que a nivel de heurística y a nivel de consistencias, ¿verdad? Tenemos a nivel de historia, si un producto es inconsistente con versiones previas de sí mismo, podría existir un problema. ¿Ok? Nos vamos a basar un poquito en esa historia. Entonces, también nosotros, ¿verdad? Cuando estamos analizando tal vez no un sistema completo como tal, sino diferentes módulos. Si nosotros sabemos que un módulo en particular presentó muchas inconsistencias o en ese en particular, cuando le aplicamos diferentes pruebas, reventaron muchos errores, puede ser que los módulos que estén directamente relacionados con esa funcionalidad o con ese módulo como tal, puede tender a también tener una cierta cantidad de errores. Entonces, por eso es importante un poco lo que es la parte histórica. A nivel de imagen, dice, si un producto es inconsistente con la imagen que la empresa quiere presentar, podría existir un problema, ¿verdad? Productos comparables. Cuando un producto se ve inconsistente con un producto similar, podría existir un problema, ¿ok? Estas partes de comparables, tal vez en software es un poquito complicado, ¿verdad? Porque digamos uno podría decir que puede ser a nivel estético, que no se ve bien, pero a nivel de funcionalidad como tal, cuando hay cierta programación por detrás o ciertas condiciones por detrás, no necesariamente esto es como de simple vista, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos las comparaciones, principalmente que no hay software, ¿verdad? Como digamos, por así decirlo, exactamente igual, ¿ok? Les pongo un ejemplo, ¿verdad? Tal vez para que ustedes se hagan una idea de esta línea a nivel de software, ¿ok? Pensemos en la aplicación Uber y en la aplicación de Didi. ¿Cómo ven ustedes si analizamos el producto desde esta línea, productos comparables? Son productos que se podrían comparar, pregunto, a nivel de software, a nivel de app. Podríamos compararlos. Los escucho, muchachos. Muchachos. Profe, yo diría que sí, porque ambos ofrecen como el mismo servicio, por decirlo así, aunque algunos tengan como más características o funcionalidad que el otro, siento yo que sí podrían ser comparables, al menos con la idea básica de lo que es el servicio que dan. Ah, perfecto. Entonces, vean qué interesante lo que nos dice Esteban, ¿verdad? De nosotros podríamos eventualmente analizar nuestro producto que estamos sacando con un eventual producto que ya esté en el mercado, ¿verdad? Y empezar a ver
y conocer tal vez o tratar de coincidir, aunque puede ser que no todas las funcionalidades del otro producto lo tenga mi sistema o lo tenga mi app, yo podría agarrar ciertas, ¿verdad? Que yo diga, bueno, ahí sí, esas sí podría compararlas, ¿verdad? Tal vez si Didi no tiene lo que es la parte de Uber Eats, pero ahí sí tiene lo que es la parte de, digamos, la modalidad taxi, por darle un nombre, ¿verdad? De lo que es el transporte de personas, y yo comparo esas dos funcionalidades de ambas aplicaciones, ¿ok? Y luego tenemos lo que es la parte de expectativas de usuarios, ¿verdad? Que dice que cuando un producto es inconsistente con las expectativas del usuario, podría existir un problema. Y ese es el más común, ¿verdad? O es de los que tal vez son un poquito más fáciles de detectar, puesto que si el usuario realmente no lo usa y no le llama la atención, entonces el servicio como tal podría ser, o el sistema como tal podría ser no funcional. Luego, tenemos a nivel de propaganda, dice que cuando un producto es inconsistente con la propaganda realizada por sus productores, podría existir también algún problema. A nivel de propósito, ¿verdad? Que dice cuando un producto es inconsistente con el propósito, explícito o implícito, para el que fue diseñado, podría también tener un problema, ¿ok? Y vean qué importante, vean qué interesante esta parte del propósito que va muy de la mano con el producto, ¿verdad? Que dice que cuando un producto es inconsistente internamente, se contradice a sí mismo y podría existir un problema, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, estamos realizando ciertas funcionalidades o estamos viendo el sistema, ¿verdad? Tenemos que tener claro cuál es el propósito que tiene el producto como tal y, bueno, que tiene el sistema como tal y la inconsistencia o la consistencia que pueda tener el producto a nivel de funcionamiento. ¿Ok? Entonces, me vuelvo nuevamente al ejemplo este que les decía de Didi, ¿verdad? O de Uber. ¿Ok? Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, tal vez a nivel de producto, ¿ok? Entonces, podría ser que a nivel de aplicación a ustedes, a nosotros nos lo vendan a nivel de propaganda, ¿verdad? Que creo que eso fue como lo que inicialmente se quería realizar, o creo que por ahí anda un poco lo que es la parte de seguridad de estas aplicaciones, perdón, de la propaganda de estas aplicaciones, es que usted viaje seguro, conozca al chofer, que tenemos un vehículo cada vez a 5 minutos de donde usted está, máximo de tiempo cada 5 minutos, y esa es la propaganda que hacen, ¿verdad? Entonces, como usted conoce al chofer, usted viaja tranquilo, le vamos a decir cuánto es el precio por adelantado para que usted sepa cuánto le va a costar el viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es toda la propaganda que le hacen al sistema, ¿verdad? Y ahora sí, entonces venimos con el propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del sistema como tal? Resulta de que tal vez el sistema ya cuando empieza a trabajar o el app empieza a trabajar, empieza a equivocar, ¿verdad? Y tenemos inconsistencias a nivel de producto y a nivel de propósito, donde nosotros decimos, es que los cálculos que hace del precio versus lo que cobran al final, no es el mismo. O los tiempos de llegada de un vehículo, según lo que me marca mi el app, al tiempo de llegada real que está teniendo, no es el correcto, ¿verdad? Entonces ahora sí empezamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tema de propaganda, propósito, producto, ¿ok? Luego tenemos lo que es la parte de estándares, ¿verdad? Si un producto es inconsistente con estándares aceptados, también podríamos tener algún tipo de problema como tal, ¿ok? Claros con lo que es la parte heurística, chicos. Sí. Ok. Entonces, luego vamos a ver, entramos a ver lo que es la parte de testing, ¿verdad? Que no es solo chequear. Ok. Hay una diferencia importante entre lo que es la parte de chequear y lo que es probar. Probar no es solo chequear. Ok. Dice que chequear es el proceso de confirmar y verificar creencias o criterios existentes. ¿Ok? Dice, es un proceso que no requiere mucha inteligencia, ¿verdad? Y puede ser realizado mecánicamente. ¿Ok? Dice, un check tiene 3 atributos. Requiere una observación. La observación es ligada a una regla de decisión y la observación y la regla pueden ser aplicadas mecánicamente sin requerir sapiencia. Ok. Vean qué importante con esta parte de chequear, ¿verdad? Entonces, yo les voy a decir a ustedes, bueno, vamos a chequear
todas estas condiciones de la propaganda, del propósito y del producto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran las condiciones? Bueno, que la aplicación le diga a uno cuánto le va a costar el viaje antes de solicitarlo. Lo muestra, check, ¿verdad? Que la aplicación le indique a usted cuál es el vehículo y el nombre del chofer y le pone la foto del chofer que le va a llegar. Lo hace, check, ¿verdad? Que la aplicación indica que el vehículo le va a llegar a usted en menos de 5 minutos. Lo hace, check. De ahí lo chequeamos, ¿verdad? La aplicación cumple, de acuerdo con esta propaganda, con el propósito, con el producto, digamos que a nivel de checks estamos cumpliendo, ¿verdad? Porque es un tema de observación, ¿verdad? Sí lo hace, sí lo está haciendo. Ok, pero ahora sí, vamos a hablar de lo que es la parte del testing, ¿verdad? O sea, ¿qué es el testing o qué es la prueba como tal? Dice que el testing es un proceso de exploración, descubrimiento, investigación y aprendizaje, ¿verdad? Es un proceso que requiere inteligencia como tal, es como tal y es hecho por personas, ¿ok? En el testing, el tester analiza los resultados del sistema y a partir de ahí define nuevas rutas para seguir probando el sistema, ¿verdad? Y el testing se da en una interacción real entre el sistema y el tester. Ok, ven qué interesante. Ahora sí, resulta de que nosotros chequeamos esos 3 aspectos, ¿verdad? De que la aplicación le muestre cuánto le van a cobrar. Ok, perfecto. Pero vamos a analizar, ¿verdad? Si realmente ese cálculo está bien hecho o está mal hecho, ¿verdad? Si la aplicación dice, es que le voy a cobrar 1000 colones de, no sé, de San José Centro, ahí a la Universidad Fidelitas en Santa Marta. Y la aplicación dice, le voy a cobrar 1000, y usted dice, sí, yo lo llamo, y cuando usted llega al otro lado le pegaron como 5 rojos. Cobraron 5000, entonces usted dice, algo pasó mal aquí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces usted dice, no, es que la aplicación recalculó porque antes de ir a la universidad se fue a dar una vuelta, no sé, por donde ustedes quieren, y hicieron dar un vueltón al chofer porque íbamos a pasar a recoger a 2, 3 compañeros más que también iban para la U y después nos fuimos para la U. Bueno, entonces puede ser que no exista ningún error, ¿verdad? Que como se utilizó otra ruta que previamente se había definido, entonces la aplicación recalcula el costo. O no, definitivamente de ahí se siguió la ruta que la aplicación trazaba, ¿verdad? No nos salimos, no nos desviamos, pero me está cobrando mal, ¿verdad? Entonces ya cuando nosotros empezamos a hacer el testing, empezamos a validar eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la aplicación me dice a mí es que el vehículo le va a llegar en 5 minutos y llegó en 20? Bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? Una cosa es lo que me muestra, ¿verdad? Una cosa es la propaganda y otra cosa es cuando yo empiezo a probar, empiezo a ver cómo funciona, cómo se están desarrollando las condiciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá, ¿verdad? Lo que es la parte del chequeo versus la prueba. Dice, como ingenieros de QA debemos preocuparnos, ¿verdad? Preocuparnos en diseñar, ¿verdad? Lo que son casos de prueba que no solo hagan checking, ¿verdad? De la aplicación o producto, sino que también prueben el producto de forma completa e integral. Que vean qué importante, nosotros no solo vamos a hacer un check de que si existe o no existe, si lo hace o no lo hace, sino que vamos a probar para que esa funcionalidad realmente trabaje y trabaje bien. ¿Ok? Luego, entonces, pasamos de lo que es la parte del testing y la observación, ¿verdad? Dice que una de las preguntas que todos esperamos, ¿por qué no se encontró esa pulga durante las pruebas? Pregunto, muchachos, vamos a ver, ¿por qué sale tantas pulgas en esos sistemas y por qué esas pulgas de los sistemas no son descubiertos si hay un área de QA, ¿verdad? Que se debería estar encargando de eso? Entonces nos preguntamos, ¿por qué no se encontró ese bug durante las pruebas? ¿Verdad? Profe, muchas veces en esos casos, lo que pasa es que a veces ponen en el scope, digamos, como o requerimientos de A, B y C, pero entonces uno ya se apega a lo que es el requerimiento A, B, C, pero digamos, uno no hace toda la validación, sino que solo hace la verificación. Ajá. Perfecto. ¿Quién más? Ese es uno de los grandes problemas que se tienen, ¿verdad? Que se realizan y muchas veces pueden ser muchos requerimientos y no
no da tiempo, entonces tenemos que discriminar, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo pienso que muchas veces es una mala interpretación del desarrollador también, ¿verdad? Porque a veces el requerimiento no lo interpretan como es. Por eso me llamó mucho la atención cuando veíamos, bueno, cuando estábamos viendo las filminas pasadas, en las clases pasadas, ¿verdad? Que dentro del proceso es bueno durante el desarrollo, ¿verdad? Esos chequeos parciales, ¿verdad? No sé cómo es que le llamaban, porque así se está validando el producto antes de ser entregado, para iniciar formalmente las pruebas. Me parece que es una actividad proactiva que al final, pues, si se cuenta en la empresa con el presupuesto y con los recursos para poder implementar esos chequeos intermedios, pues indudablemente van a ayudar a agarrar, ¿verdad? Esas pulgas que muchas veces no se agarran, ¿verdad? O se agarran al final y imagínate, contra tiempo y contra muchos factores, a veces las empresas, ¿verdad? Y todo el mundo está contra el tiempo. Eso es algo que se da mucho en la realidad. Sí, completamente de acuerdo, José, y a veces es muy complicado, ¿verdad? Porque como dice usted, o sea, ese es el mundo ideal, ¿verdad? Y cuando nosotros lo vemos a nivel teórico, fue puchica, qué bonito que se pudiera hacer siempre, ¿verdad? Pero muchas veces estamos en una empresa y soy el único QA y hay no sé cuántos desarrolladores y no hay no sé cuántos proyectos, ¿verdad? Y cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, tiene toda la razón. Ojalá se pudiera hacer siempre, ¿verdad? Ese sería, como le digo, el mundo ideal. Pero yo sé que tal vez en nuestra realidad no siempre se da y por eso es la importancia, o sea, o hago énfasis en el tema de conocer herramientas, ¿verdad? De que hagamos investigación, de que identifiquemos qué herramienta nos sirve para tal cosa, qué herramienta me sirve para hacer otras pruebas, porque a nivel de automatización es de lo único que nos podemos devaler, ¿verdad? De poder tener herramientas donde tengamos pruebas predefinidas, precargadas y demás, que con pequeñas variaciones podamos optimizarlas o utilizarlas en diferentes proyectos, ¿verdad? Porque sí, yo comprendo y es complicadísimo todo esto y como un best practice es lo mejor, ¿verdad? O sería, como le digo, el mundo ideal, ¿ok? Y sí, bueno, hey, también una posible respuesta es, realmente no la vimos, ¿verdad? Muchas veces, a veces no es que no las vemos, sino que hey, no se prueba, ¿verdad? O el reproceso y lamentablemente, lo he visto, ¿verdad? De que se encuentra un pequeño bug ahí, ¿verdad? Pero que el replantearlo en ese momento puede ser muy complicado para la salida del proyecto a producción, ¿verdad? Entonces, dejémoslo así, camine, no afecta mucho y después lo arreglamos, ¿verdad? No sé si alguna vez les ha pasado. Como les digo, lamentablemente yo sí he visto esos escenarios donde se sabe que tal funcionalidad no está del todo bien, no está del todo depurada y aún así se decide continuar con el proyecto porque ya estamos tal vez a fecha límite, ya estamos contratiempo, si fue una contratación y si lo entrego después, me empiezan a correr ciertas penalidades, no sé, ¿verdad? Sí, José. Sí, yo he visto eso, así como dice usted, ¿verdad? Muchas veces depende de la criticidad del bug, porque muchas veces hay bugs que desafortunadamente hacen que la fecha de lanzamiento de un producto se retrase, así como hay otros, como dice usted, que la administración dice, ok, bueno, juguémonos así, ¿verdad? Y en el interín o en paralelo vamos desarrollando una vez el parche para eso y el plan para hacer el rollout y aplicarlo en los sistemas, pero sí, así es la vida real, definitivamente. Sí, 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 y con eso es con lo que tenemos que vivir, ¿verdad, muchachos? O sea, eso es al final lo que el día a día nos toca, y nos toca ir afrontando, y bueno, ya José lo ha vivido y los demás estoy seguro que en algún momento lo van a ver, lo van a vivir, puesto de que es nuestro día a día como tal, ¿verdad? Entonces, otras respuestas que podríamos tener a este interrogante es lo vimos, pero no sabíamos que era un problema. ¿Verdad? Lo vimos y sabíamos que era un problema, pero no pensábamos que fuera suficientemente importante para preocuparnos por ella. Estamos ocupados buscando otras pulgas, estamos ocupados reportando otras pulgas que habíamos encontrado. ¿Ok? Es importante que todas estas condiciones que nosotros eventualmente encontremos sí se documenten, ¿verdad, muchachos? No es pasarlos por alto y demás. Puede ser que, como les comento, en el día a día no
las fechas de entrega o la presión que tienen las empresas por sacar ciertos sistemas al funcionamiento, al mercado, por N cantidad de razones, hace que ciertos sistemas salgan con ciertas deficiencias, digamos, que posteriormente se tienen que arreglar. Pero sí es importante que se documenten, ¿verdad? Si nosotros la estamos encontrando, si nosotros lo estamos viendo, es importante esa condición y que no, que esa primera respuesta, ¿verdad? La vimos, pero no sabíamos que era un problema que sean los mínimos, ¿verdad? Que, bueno, sí, yo vi que ese fue el comportamiento, pero no sabía que ese era el comportamiento anormal. Digamos que esa es como una de las respuestas menos válidas, ¿verdad? Para una condición, puesto que nosotros tenemos que comparar contra posibles resultados. Entonces es importante que lo gestionemos de esa forma, ¿ok? Y otros factores, ¿verdad? Que pueden afectar la observación, ¿verdad? Es que el objeto siendo observado, el sistema como tal, ¿ok? El ambiente, ¿verdad? Todas las cosas alrededor nuestro que nos puedan distraer y demás. Nuestro conocimiento y los modelos a nivel conceptual, vean qué importante. ¿Ok? A nivel de observación, y creo que esto se los comenté en las primeras semanas, nosotros tenemos que empaparnos muy bien del sistema, del proceso. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer una revisión después nos es más fácil, ¿verdad? Ya cuando entremos en la fase de pruebas, si nosotros conocemos el proceso, si nosotros conocemos el sistema, si por lo menos hemos tratado de entenderlo, nos va a ser más fácil la definición de las pruebas como tal. ¿Ok? Tenemos todo lo que la parte sensorial, perdón, que es valernos de nuestros sentidos. Hay ciertas cosas que a nosotros nos dicen, no me suena, ¿verdad? Ahí algo no me hace clic, entonces tenemos que empezar ahí como valernos de ese sexto sentido que dicen que las mujeres lo tienen más desarrollado que nosotros. Entonces tenemos nosotros también que ir desarrollando ese sexto sentido, por lo menos en esta parte de QA. A nivel de experiencia, ¿verdad? Eso es indiscutible. Cuanto más experiencia tengamos en esta parte de QA, más fácil se nos van haciendo, o tal vez nos genera una expertise o una pericia ahí que nos permita a nosotros ir identificando de una manera más rápido los defectos los defectos que eventualmente puede tener un sistema. Bueno, luego lo que es la parte de sentimiento, como les decía, lo que es la misión y lo que es el cliente como tal. Ir conociendo todos estos factores es sumamente importante. Entonces, cuando hablamos propiamente del testing o la observación, ¿verdad? Que dice cuando realizamos labores de testing, no perdemos la perspectiva de la observación y no solo ejecutamos los casos de prueba, sino también observamos más allá de las situaciones. ¿Ok? Dudas hasta acá, chicos, que eso era como un poquito de materia nueva, ¿verdad? Con lo que es la parte heurística, el chequeo y lo que es esta parte de observación. Y al principio se era un poco más de resumen o de repaso, ¿ok? Bueno, esa es como la sesión 1, ¿verdad? Del tema. Son varias sesiones las que vamos a estar trabajando sobre este tema número 4, ¿ok? En la sesión 2, ¿verdad? Tenemos lo que son la parte de las técnicas de diseño de los casos de prueba, ¿ok? Entonces tenemos condiciones a ver, como el contenido a ver, ¿verdad? Vamos a ver un resumen de los temas, que es la parte de definiciones generales, y lo que son las clases equivalentes a nivel de casos de prueba como tal. José, no sé si tienes alguna duda o es que dejaste la mano ahí levantada. No, qué pena, la mano levantada, sí. No, Listo, tranquilo, no hay problema. Ok, entonces dice que es una técnica a nivel de diseño. Dice, en términos generales, una técnica de diseño de casos de prueba es un método formal utilizado para crear casos de prueba a partir de cualquier información o referencia, tales como requerimientos, especificaciones, manuales de uso, flujos de proceso, etcétera. ¿Ok? Entonces, de todos estos documentos, nosotros nos vamos a valer, ¿verdad? Para poder ir definiendo los casos de pruebas que vamos a utilizar. ¿Cuál es el objetivo general? Bueno, identificar y seleccionar casos de prueba efectivos que permitan encontrar tantos errores como sea posible sin un número excesivo de ejecuciones. Ok, vean qué importante. No sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos viendo por acá el ejemplo de los casos de prueba
de los posibles escenarios, perdón, que podíamos tener, ¿verdad? En la página de inicio de sesión, ¿verdad? Que teníamos un username, el password, el botón de login, que vamos a ver, el recordarme, y se me olvidó la contraseña, que era lo que tenía. Ok, entonces cuando nosotros vamos a definir casos de prueba, ¿verdad? Entonces vean qué importante, dice identificar y seleccionar casos de prueba efectivos que permitan encontrar tantos errores como sea posible sin un número excesivo de ejecuciones. Ok, ¿a qué se refiere con un número excesivo de ejecuciones? Nosotros tenemos que aprender a identificar, ¿verdad? ¿Cuáles son la cantidad de veces que nosotros deberíamos de ejecutar una prueba, ¿verdad? Y no ejecutarla muchas veces, ¿verdad? Porque puede ser que ya después de ejecutarla n cantidad de veces, primero, nos toma más tiempo. Segundo, puede ser que los resultados no sean los mejores, ¿verdad? O que definitivamente no encontremos defectos. Entonces es importante tratar de ser lo más efectivos posibles a la hora de hacer estas identificaciones. Y más adelante creo que vamos a ver, si no, me devuelvo un segundito a este punto, y vamos a analizar los valores extremos, ¿verdad? Que eso se aplica mucho cuando hacemos pruebas de recorrido de software, ¿verdad? Donde yo defino una tabla de valores y en función de los valores que yo estoy creando o partiendo, dependiendo de la funcionalidad, eso me da a mí una idea de cuántos escenarios o cuántas ejecuciones con diferentes valores podría yo ejecutar o realizar en determinado tipo de prueba, ¿ok? Entonces, ¿cuándo utilizar una técnica particular? ¿Verdad? Dice, el uso de técnicas en particular no dependen de dónde obtengamos la información o qué método utilicemos para obtener la misma. Dependen más bien del modelo que podamos crear a partir de la información disponible. Ok, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Entonces, dependiendo del momento en el que yo me encuentre, ok, y de la documentación que yo tenga al respecto del proceso en el software, ¿verdad? Así voy a utilizar yo una u otra técnica, ¿verdad? Que me pueda ayudar a mí a definir esos casos de prueba como tal, ¿ok? Clases equivalentes, ¿verdad? Dice a nivel de concepto general, dice que pertenecen a las técnicas denominadas pruebas de dominio, ¿ok? Pueden ser utilizadas en los siguientes escenarios, cuando se utilizan criterios de igualdad, desigualdad o grupos de valores, ¿ok? Cuando se utilizan condiciones lógicas, ¿verdad? Y cuando hay validaciones y clasificaciones de los valores de entrada, ¿ok? Aquí viene un poquito esto que les explicaba anteriormente de las tablas de valores. Entonces, dice que una clase equivalente es un grupo de datos que tienen un comportamiento análogo o equivalente, lo que significa que cada miembro del grupo tiene el mismo significado para una situación en particular. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, dice, si X representa el rango de valores, ¿verdad? Tal que X es mayor que 0 y X es menor que 25, entonces podemos decir lo siguiente, ¿verdad? Que entre 1 y 24 representa un grupo de valores de clases equivalentes que satisfacen la condición. Y de 0 a menos infinito, ¿verdad? Y de 25 hasta más infinito, representan grupos de valores de clases equivalentes que no satisfacen la condición. Ok, ¿cómo nos comemos esto? Vamos a ver, para ponerles, vamos a ponerlo un poquito, creo que más fácil así. Resulta que ustedes pasan el curso ¿con cuánto, muchachos? 70. Ajá, 70 o más, ¿verdad? Entonces, yo podría decirle ahí, ¿verdad? Que si X es menor que 69, en este caso, ¿verdad? O menor o igual que 70, no, menor que 70, perdón, que 69 no. Si X es menor que 70, entonces usted está reprobado, ¿verdad? Si X es mayor que 70, usted está aprobado. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar este tipo de pruebas, ¿cuántas pruebas aplicarían ustedes? Pregunto, cantidad de pruebas. Y me dicen con cuáles datos.
5, no. Sí, 5. 5 pruebas. Bueno, no con este escenario de 0x25, sino con el que les acabo de plantear, ¿verdad? Sí, con el de la U. Ajá, 5. Sí, sí, exactamente. Karen dice 5. Ahorita me contesta la otra pregunta. Karen, ¿quién da más, quién da menos? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Quién dice? A ver, empiezo a preguntar por nombre. No, perdón, 2. Cambio de opinión, Karen, dice 2. Es ¿Quién que da sí, me más, fui quién con da 5, menos? pero me quedé en medio, pero podría ser entre 2 y 3, dependiendo si quiere incluir más, pero creo que sería redundante. Entre 2 y 3. Ok, 2 y 3, los demás, ¿qué opinan? En mi caso serían 3. ¿Quién dijo 3? Perdón, Esteban. Ujú. Ajá, ¿quién más? Ok. Karen, dígame los 2 o los 3 valores con los que usted probaría. Yo probaría con un menos de 70, un 70 y algo para arriba de 70, pero ese para arriba de 70 sería el que yo le estoy diciendo que es redundante, pero digamos porque el 70 lo cubriría. Ok, Esteban. No, sería prácticamente igual. Un valor menor a 70, para probar si con 70 le da la condición de aprobado y ya cualquier valor arriba de 70. Ok, sí, perfecto, ¿verdad, muchachos? Vamos a ver. En realidad, cuando nosotros hacemos este tipo de validaciones, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que tener claro es la cantidad. Ok, en determinados momentos no es redundante, Karen. Ok, dependiendo de la condición que yo estoy evaluando, podría No, ser sí, sí. redundante o no, ¿verdad? Sí, sí, en este caso a nosotros sí, porque usted sabe que con 70 pasa. Entonces, Exactamente. para arriba Ajá. ya sería como lo mismo, pero sí. Sí, sí. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que tener cuidado es nada más si la condición es mayor o igual, entonces uno podría decir, ok, ¿qué pasa si o qué pasa si no? ¿Verdad? Entonces son la diferencia, pero ya no tendría mayor relevancia, ¿verdad? Digamos, aplicar 5 pruebas o 6 pruebas o 100 pruebas, ¿verdad? Porque el resultado debería de ser exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces, con 3 pruebas ya nosotros sabemos, ¿verdad? Que ya con eso estamos obteniendo el resultado. ¿Ok? Y alguien podría decirme a mí, profe, podría haber un cuarto dato donde yo valide números negativos. Entonces usted podría decir, bueno, sí, bajo ningún escenario debería de existir un valor negativo ahí y podrían ustedes probarlo. Podría ser, ¿verdad? Sin embargo, sigue siendo, digamos, menor que 70, igual estaría siendo reprobado. Pero dependiendo de la condición que yo estoy realizando, podría ser válido o no. ¿Ok? Pero eso es lo importante, que nosotros empezamos a identificar las equivalencias, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que si estamos probando esta funcionalidad, no vamos a correr más de 3 pruebas. No tiene sentido correr más de 3 pruebas, ¿ok? Entonces, viendo un ejemplo adicional, ¿verdad? Dice, partiendo del ejemplo anterior, entonces, ¿verdad? Se analizaría o se representaría gráficamente de la siguiente forma. Y si nosotros vemos ahí los diferentes escenarios, igual ellos manejan 3 pruebas, ¿verdad? Cualquier dato que esté entre menos infinito y 0, prueba 1. Cualquier dato que esté entre 1 y 24, ¿verdad? Para que la condición se cumpla. Y cualquier dato que sea de 25 o más, ¿ok? Entonces, es un escenario, digamos, parecido al que les acabo de plantear. Entonces, a nivel de clases de equivalencias, ¿verdad? Vamos a considerar identificar una clase equivalente para las fases que nosotros necesitemos, ¿ok? En algunas ocasiones no es del todo necesario definir como una ruta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso nosotros tenemos lo que son las pruebas de recorrido, ¿ok? Que qué es lo que nos definen a nosotros, en qué momento, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ejecutando el código, ¿verdad? Yo estoy asegurándome que paso por todas las líneas de código, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de equivalencias, lo que estamos haciendo es validando eso, ¿verdad? Que cuando me hace una condición, ¿verdad? Cuando me hace otra condición o cuando, digamos, en este caso podría tener yo 3
características puntuales como tal. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vienen, ¿verdad? Más ejemplos, que si se tienen valores enumerados, ¿verdad? Tantas clases válidas según valores que hayan sido definidos, ¿verdad? Que dicen, una única clase no se valida para todos los demás valores, que sería CNV a nivel de fórmula, ¿verdad? Y ahí vienen algunos ejemplos particulares que los podemos revisar, ¿ok? Vamos a ver, para avanzar un poquito con esto, aquí bien tenemos otro ejemplo de equivalencias. Y, ok, vamos a ver esta parte de simplificación de clases, ok. Vean qué importante, la simplificación de clases son técnicas, igual, que nos permiten a nosotros, de alguna manera, poder eliminar o poder sacar, ¿verdad? Ciertos casos de prueba cuando se cree que ya ha sido analizada o ya ha sido validada, ¿ok? Entonces, dice que la simplificación de clases es una técnica utilizada para eliminar algunos casos de prueba y dejar solamente los casos de prueba realmente necesarios. Ok, entonces suponemos que tenemos dos parámetros, ¿verdad? Entonces, vamos a definir un parámetro A, ¿verdad? Un parámetro C, un parámetro B y un parámetro D. Dice, inicialmente podríamos considerar todas las combinaciones para crear los casos de prueba con los cuales tenemos. Entonces, si nosotros vamos a tener el parámetro 1, ¿verdad? Que CV es A y CNV es B, y el parámetro 2 es CVC y CNVD. Entonces, nosotros nos van a salir 4 pares, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos tener con a y a C, ¿verdad? A y a D, a B y C, y B y D, ¿ok? Que serían, digamos, las posibles combinaciones de casos de prueba a la hora de realizar esto. Pero entonces dice, surge la pregunta, ¿son todas esas combinaciones necesarias? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a ver lo que es la parte, uy, creo que ese se ve muy pequeñito, ¿verdad? ¿Sí lo logran ver? Déjenme ver si puedo hacer más grande. Ok, vamos a ver cómo se los muestro, porque no sé cómo veo la lupa yo aquí. Vamos a ver. Híjole. Bueno, si no se los leo. Ok. Déjenme hacerlo porque no sé si es que yo soy el que ya no ve, que se me quedó muy chiquitito esa imagen. Ok, entonces nosotros dice que son los diferentes casos. Tenemos el caso AC, que es el primero. Dice que dado que A y C son ambos CVs, ¿verdad? Dice, se esperarían que estos casos sean exitosos. Si A y D, ¿verdad? Dado que CV y D es CNV, el caso debe fallar por causas de D. Y al revés, serían exactamente las mismas condiciones. Entonces, cuando nosotros vemos la simplicidad de casos, principalmente nosotros lo que tenemos que hacer son valores cruzados. ¿Ok? Entonces, me voy a poner en el caso práctico, ¿verdad? De lo que es el ejercicio que estuvimos haciendo la vez pasada con el usuario y la contraseña. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a empezar a validar usuarios y contraseñas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros realizamos una prueba, verdad? Dentro de las pruebas que yo les decía a ustedes, bueno, vamos a ingresar con un usuario que no existe en la base de datos, ¿verdad? Con una contraseña incorrecta. Digamos, esa es la primera prueba, ¿verdad? Un usuario que no existe con una contraseña X, la que ustedes quieran. Y el sistema, digamos, no lo deja ingresar. ¿Ok? Hace las validaciones y demás. Entonces, pregunto, ¿alguno de ustedes validaría con el usuario en blanco y la contraseña en válida? ¿O se considera que es una prueba igual? Y es una prueba igual, porque al final de cuentas la contraseña ni siquiera existe y el usuario tampoco.
Entonces sería prácticamente como ambiguo. Ok, es el mismo escenario, ¿verdad? Entonces tenemos ahí una simplicidad de datos. Entonces, podrían ustedes pensar, entonces, ¿qué pasa si entonces yo analizo un usuario incorrecto con una contraseña correcta? ¿Harían la prueba o no? Sí. ¿Es así? Un usuario ¿Los demás? correcto con una contraseña incorrecta, sí, sería un escenario válido. Ajá, y al revés, usuario incorrecto con contraseña correcta. Yo no lo haría. Sí, no, tiene toda la razón, no se hace. Partiendo del supuesto que les estaba definiendo, ¿verdad? En un momento yo les dije a ustedes cuáles eran todos los posibles escenarios, ¿verdad? Cuando estuvimos viendo eso inicialmente. Ok, y es válido, ¿verdad? Yo les diría a ustedes, sí, es válido, es una prueba válida, completamente válida. No les voy a decir que no. Pero si ustedes ya realizaron una prueba, ¿verdad? Como esta que les dije, digamos, con un usuario incorrecto y una contraseña incorrecta, a la hora de hacer una simplificación de clases, si ya hiciste esa prueba y no pasó, no la vuelva a hacer. No, no busque un escenario que lleve la misma lógica, porque no tiene sentido. Ya lo probaste, no va a pasar, ¿verdad? Ese es un poco el juego que tenemos que hacer nosotros con lo que es la parte de simplificación de clases. Ok, ahorita vamos a continuar con este tema. Vamos a hacer el receso, chicos, 15 minutos y regresamos 7:45 en punto. Ok, voy a tratar de ver los correos de los muchachos que me dicen que tienen dudas y si no, igual lo vemos al finalizar la clase, chicos. Entonces, hacemos el break y 7:45 regresamos. Profe, Sí, dígame. disculpe, sí, es que cuando intentamos subir lo de la práctica ahora, nosotros también nos dio un error. Ahí te mandé un mensajillo para ver si lo podemos ver al final de la clase. Ok, ahorita lo reviso, está bien. Muchas gracias.